presencia fiel. Tengo nueva vida en Él. Me encontró mi buen pastor. En sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré. Es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, poderoso de Israel, porque necesitamos, Señor, de tu consejo, porque necesitamos, Señor, congregarnos como hermanos, también para rendirte esa adoración pública que tú demandas, bendito Dios, porque necesitamos, buen Señor, de tu presencia en nuestras vidas, que tú gobiernes nuestros pasos, que tú dirijas nuestras vidas, bendito Dios. Y que seas tú, Señor, disponiendo todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, transforme, convierta, restaure nuestra alma, nuestro cuerpo. Sea medicina, Señor, para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Aquí estamos, Señor, este remanente, la puerta estrecha, honrando tu nombre, bendito Dios, presentándonos delante de ti en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Gracias te damos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien. El título general del Salmo es Dios es todo suficiente. No necesitamos a nadie más. Solo Dios es todo suficiente. Pero entendemos por el Salmo, y fue el tema del domingo pasado, que Dios también es nuestro único refugio. No tenemos donde más recurrir. Él es esa roca fuerte donde recurrimos a Él continuamente, en cualquier situación, en cualquier necesidad. Y en Él es que nuestra alma encuentra reposo, porque inicia con el versículo 1, en Dios está acallada mi alma. Solamente en Él. Cuando nosotros estamos siendo perseguidos y encontramos un refugio, hay una esperanza de salir librados, porque alguien nos está protegiendo. Por eso el salmista también llega a la conclusión de que Dios es nuestra única esperanza, porque Él orquesta todo en nuestra vida con un solo objetivo, de salvarnos, de librarnos de este presente siglo malo, de rescatarnos. Esa es nuestra esperanza. Por eso, algo muy importante que Dios habla, por allí en 1 Corintios dice que a Dios le agradó salvar al mundo, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Y nosotros a través de la predicación de la palabra es que entendemos muchas cosas que de pronto a nuestro entendimiento escaso y limitado, y bien limitado, no alcanzamos a entender. Entonces, a través de esa predicación de la palabra que Dios utiliza, hombres formados, hombres que estudian, han apartado tiempo para estudiar de la Escritura, nos expliquen mejor las Escrituras, nos las hagan dar a entender, y a través de esa locura de la predicación que dice el apóstol Pablo, a Dios le agradó salvar a su pueblo, salvar al mundo. ¿Qué hace la predicación en el ser humano? La predicación lo exhorta, lo reprende, le enseña, lo instruye, lo moldea. ¿Para qué? Para que esa persona afirme su confianza ¿en quién? En Dios.
Y es necesario nosotros tener esas predicaciones, esos sermones, esa palabra que hemos escuchado, volteando en nuestra cabeza, meditando en nuestra cabeza. Y es necesario escuchar esas predicaciones a diario. Porque a Dios le agradó salvarnos a través de la locura de la predicación. Pero bueno, hay algo bien interesante y es que nosotros no podemos andar con un predicador al lado todo el tiempo. ¿O será que sí? Es imposible. Necesitaría que en una iglesia como esta que tiene 20, 25 miembros en total, con todos los que no vienen. Entonces, para que cada uno estuviera escuchando esa predicación, tuviera que haber ¿cuántos predicadores? 25. Para que cada uno se encargara de uno y estuviera al lado de él todo el tiempo acompañándolo, recordándole, amonestándole, y en tiempos de angustia guiándolo, en tiempos de felicidad también gozándose con él en el Señor. Por esa razón es que el rey David, en muchas ocasiones, ¿qué hace el rey David? Él se autopredica. Y si ustedes se acuerdan, por ejemplo, por allá en el Salmo 103, él dice: alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué dice no olvides? Porque él tiene mucho conocimiento de Dios y de las obras de Dios. Y entonces empieza a decir, dice, mire, acuérdese que él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores. O sea, él se está autopredicando. Y para yo autopredicarme en un momento de angustia, ¿qué necesito tener? Palabra de Dios en mi corazón. Una de las personas, personajes, aparte de Cristo, que más reposaba esa palabra en el corazón, era en el rey David. Porque todo el tiempo estaba hablando de las obras de Dios, de las virtudes de Dios, de las perfecciones de Dios, y en momentos de angustia, él se autopredicaba. Miren lo importante que es esa autopredicación. Porque nosotros todo el tiempo no vamos a tener el pastor ahí al lado, el predicador ahí al lado para que nos recuerde. Por eso Dios, en su sabiduría, desde el principio, ordenó a su pueblo que fueran fieles retenedores de la palabra, tal como él la había sido enseñado. Mira, interesante, y nosotros, como hijos de Dios, somos muy cómodos, somos muy pasivos. Yo voy a la iglesia, escucho el sermón y ya. Que la Biblia la lean allá los que predican. Pero miren la importancia, y aquí, y miren este salmo en el versículo 5, Salmo 62, el rey David inicia autopredicándose a él. Él está autopredicándose también, porque él estaba mirando a su hijo que lo estaba persiguiendo para matarlo. Y él está diciendo, bueno, pues alma mía, acuérdate que en Dios solamente es que tú reposas. Él se está autopredicando, viendo esa necesidad, esa angustia, esa impotencia que él tenía, porque no podía enfrentar a su hijo porque de seguro lo tenía que matar. Él se autopredica, él recuerda la palabra y dice, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Por qué? Está diciendo, porque de Él es mi esperanza. O sea, Él es la única esperanza que Dios tiene. Él no confiaba en su ejército. Aunque todo su ejército, vimos en la lectura del contexto, cuando le avisaron que su hijo se estaba armando, dijo, huyamos. Y el ejército, ¿qué le dijo? Dijo, Señor, estamos a lo que tú nos ordenes. Nosotros aquí estamos dispuestos a lo que tú nos ordenes. Y él dijo, no, huyamos. Y vemos que el ejército de David derrotaba naciones enteras, pueblos enteros, así los tuvieran rodeados por el norte, por el sur, por la retaguardia,
era un ejército que tenía el respaldo de Dios, pero él no confió en su ejército. Por eso él afirma que Dios es su única esperanza. Es su esperanza y descanso, porque él su esperanza y su descanso estaba solamente en Dios, porque sabía que él era su único refugio, su roca, su fortaleza, donde él corría continuamente, ¿a qué? A refugiarse. Por eso, iglesia, mire lo importante de lo que nosotros tanto insistimos en la congregación. Que ustedes tengan un buen tiempo de intimidad con Dios, allá en lo secreto, para que eso se vea reflejado en público. Y entonces sienten la necesidad también de venir a orar en público, rendir esa adoración en público. Porque es algo que ordena Dios. El salmista le dice al pueblo: venid, aclamemos y arrodillémonos. Está convidando a toda la congregación delante de Dios, porque hay una necesidad. Y entonces el salmista aquí, y Dios a través de este salmista, nos está invitando a encontrar ese descanso, no en mis ocupaciones, no en salir a divertirme, a tener un tiempo de esparcimiento con mi esposa en vez de ir a la iglesia, o en vez de ir a orar, a ocuparme en otras cosas. Él me está invitando a encontrar ese descanso, ese gozo, esa esperanza, únicamente en Dios, en los brazos de Cristo, en el regazo de Dios. Cuando aceptamos esa invitación: venid a mí todos los que estéis trabajados, cansados, que yo os haré descansar. Él nos está recordando aquí, mire, el salmista, cuando se está autopredicando, está recordando esas bendiciones de Dios, ese carácter protector de Dios. Nos está recordando que nuestra seguridad, toda nuestra seguridad, proviene única y exclusivamente de Él. Porque sus ojos y su esperanza no estaban en ninguna otra parte. ¿Él huyó solo? No, él huyó con todo lo suyo y su ejército también. Y estaba rodeado de su ejército. Pero su fortaleza, su roca, no era su ejército, no era el armamento que él tenía. Mira lo interesante. Ese mismo Salmo 62, el versículo 5 y 6, complementa todo. Dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él, versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Mire, cuando él empieza a autopredicarse, recordemos que en el versículo anterior, en el segmento anterior del Salmo 62, está diciendo aquí en el versículo 2, dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. O sea, puedo tambalear, pero Él no me dejará caer. Ahora, cuando Él se afirma y empieza a autopredicarse, a recordar todo eso, Él dice: no, ni siquiera voy a tambalear, porque Él es mi roca, porque Él es mi escondedero, porque Él es mi única esperanza. Mire el avance y la fortaleza y el fortalecimiento que Dios va colocando en cada uno de nosotros cuando somos disciplinados en orar, en tener esa intimidad con Dios, en llegar y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque es lo que nos fortalece a nosotros. ¿Por qué decía el apóstol Pablo por allá en Efesios 10?
que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos? A través de la oración. Porque luchamos contra las huestes espirituales de maldad, es con la oración. Dice, porque su lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra todo aquello que se le viene a usted en la cabeza y dice y lo autojustifica para no humillarse ante su Dios, para no humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, y me autojustifico diciendo miles de excusas y aún tomando la misma Biblia para autojustificarme. Pero, en ese caso, bueno, recordemos este ejemplo del rey David cuando dice, bueno, alma mía, ¿qué está pasando contigo? Es como cuando usted está en alguna situación y dice, oiga, pues sí, y le cuenta a alguien, no, pues yo meditando, yo me dije a mí mismo, mire, las cosas están como mal, hay que tratar por otro lado, y uno habla consigo mismo, pero entonces habla en su propia sabiduría. Pero aquí el rey David se está recordando esas perfecciones de Dios, esas maravillas que Dios hace con sus hijos, y se está autopredicando. Allá por el capítulo 18, que ya también lo compartimos, el rey David también está diciendo eso. Versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Él se está recordando. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso no lo pudiera él decir si en su corazón no hubiera un buen tesoro. Si en su corazón no morara en abundancia la palabra de Dios. No lo podría decir. Entonces miren la responsabilidad tan grande que ustedes y yo tenemos delante de Dios de aprender sus justos juicios, de tener un buen tiempo de oración y de estudio de la palabra, porque entonces no andamos desarmados, no andamos sin protección, andamos, como dice el salmista por allá en el Salmo 5:12, es otra autopredicación que se está haciendo el rey David. Está diciendo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Mire lo interesante. Que no vaya a ser usted de esos evangélicos que en el momento de angustia, en un momento de prueba, ¿qué hacen? Anulo. No lo recibo. ¿Eso qué? Eso... ¿De dónde sale eso? ¿Dónde está eso en la Escritura? Me cubro con la sangre de Cristo. No encontramos nada de eso. Cuando yo me autopredico para darme valor, para fortalecerme, y estoy en un momento peligroso, ¿qué hago? Recurro a las Escrituras. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón me estoy predicando? Porque tú estarás conmigo. Señor, es que tu vara y tu callado son las que me infunden aliento. Señor, yo he escuchado que dice tu palabra, que tú estás a mi lado como un poderoso gigante. Y entonces entendemos que el hecho de yo ser cristiano no es aprenderme 4 palabras y decir anulo, rechazo, lo rechazo en el nombre de Jesús, no lo recibo, me cubro con la preciosa sangre de Cristo. O sea, son cosas que no tienen ningún sentido. El verdadero sentido a su vida se lo da es cuando en su corazón mora en abundancia la palabra de Dios. Y es lo que Dios está repitiendo a través de toda la Escritura. Desde el Pentateuco. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
estarán sobre tu corazón. Porque en el momento en que usted va a caer, en el momento en que usted va a fallar, si es un pecado continuo, esa palabra le va a recordar y usted va a decir, mire, alma mía, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Los estafadores no entrarán en el reino de los cielos. Y me voy a recordar al Señor. Y esa palabra es un freno. Porque es el propósito de guardar la palabra en nuestro corazón, de no pecar contra Dios. Ese es el propósito. Y de que el Espíritu Santo de Dios me recuerde esa palabra todos los días. Y entender que no hay otro refugio donde esconderme, que no tengo otra esperanza a que acudir. Que en un tiempo de desesperación no tengo que llamar a un amigo, sino que voy a la presencia de Dios en oración. Y llego todos los días a sus pies en arrepentimiento y fe. Todos los días. Porque todos los días pecamos. Porque usted no es pecador porque peca. Usted peca porque es pecador. Que es muy diferente. Mire, iglesia. Él es nuestra esperanza. Porque es nuestra fortaleza. Nuestra única fortaleza y salvación. Versículo 6. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Hay una esperanza en esa palabra viva de Dios, que es la roca de nuestra salvación. Hay una esperanza allí. Y nosotros, nuestra esperanza está puesta es que su palabra es infalible. Es inmutable, no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso su palabra, que es Cristo, nunca pasa de moda. Algo que compartimos aquí es que la Biblia no es antigua. La Biblia no es moderna. La Biblia es eterna. Porque es para todos los tiempos, para todas las generaciones, las cuales Dios ha transformado su entendimiento para creer en su verdad. Por eso aquí el salmista está describiendo a Dios como nuestra única roca de salvación y nuestro refugio. ¿Hay esperanza en ello? Claro que hay esperanza en ello. Porque si Dios es nuestra roca, ¿quién puede derribar esa roca? Recordemos el salmo anterior, eres esa roca que es más alta que yo. Y para llegar a esa roca más alta que yo, ¿lo puedo hacer solo? No, el salmista clamó, en el salmo anterior le decía, Señor, llévame a esa roca que es más alta que yo. Por eso debo acudir en oración. Decir, Señor, yo estoy inhabilitado para hacerlo. Y necesito de ti, necesito que tú me lleves. Porque yo por mí mismo no puedo. Porque esa roca es más alta que yo, es inescalable por mis propias fuerzas. Y cuando voy en oración estoy reconociendo mi dependencia absoluta de Él. Cuando no voy, estoy comunicándole a Dios, Señor, yo no te necesito. No tengo tiempo. Podemos decir no tengo tiempo para orar, pero lo que realmente comunica es, Señor, no tengo tiempo para ti. Porque la oración es la que me conecta con Dios. Es la que me conecta con Él. Señor, no tengo tiempo ahorita.
Dios me está haciendo en mi Señor, no, ahorita no. De pronto otro día o después, cuando me bajen ganas, Señor. Eso comunica la falta de intimidad con Dios. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Mire la certeza ya que tiene ahí. Ya él siente que tiene sus pies, ¿en dónde? Sobre la roca, que es Cristo. Él se siente parado en esa roca inamovible. Y continúa, Salmo 130, versículo 5, dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Porque es que nuestra confianza es en esas promesas de Dios que son infalibles. En nosotros, dice por allá Romanos, el apóstol Pablo, dice que en nosotros todas sus promesas son en el sí y en el son amén. Por medio de nosotros. Porque son para nosotros. Todas esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, dice el apóstol Pablo, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Exacto. Para los que le aman. Ahora la pregunta es, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Nos falta mucho para amar a Dios. Que ese amor se manifieste en nosotros. Porque la Escritura muestra muchas maneras de cómo yo manifiesto ese amor hacia Dios. Y es cuando yo tengo pasión por Dios. Por eso la oración es débil, donde la pasión es débil. Como cuando usted recién se enamoró con su novia. Sentía una pasión y quería llamarla todos los días. Y la muchacha decía, uy, pero este hombre sí que me llama. Nosotros llamamos a Dios. Queremos estar con Él. Tenemos esa pasión por conocerlo y por querer escuchar su voz. Por eso las evidencias de ese amor se manifiestan. La oración es débil donde la pasión es débil. La oración es fuerte donde la pasión es fuerte. Porque entonces hay un complemento, no solamente de escuchar un sermón, una predicación, leer, instruirme, sino querer que Dios me escuche en secreto y en público. Que haya esa comunión, esa intimidad con Dios. Esa confianza total. Esa esperanza en esa palabra que mora en abundancia en nuestro corazón. Para muchos esta palabra ya no edifica. Dice, pero es que eso fue en tiempos antiguos. Eso le sucedió a otras personas. Esas enseñanzas son para otra época. Pero hay un texto que yo cito mucho también y es Romanos 15:4. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, mire, a la iglesia de Roma, las cosas que se enseñaron antes, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y consolación de ¿qué? De las escrituras tengamos que
esperanza y entendamos que Él es nuestra única esperanza. Es nuestro refugio, es nuestra única esperanza. Porque Dios es todo suficiente. Ese es el Dios que nosotros creemos. No es Dios y otra cosa. No es Dios y ayúdate que yo te ayudaré. No, es Dios. Rendirse a sus pies. Hablar con Dios, escuchar a Dios, intimar con Dios, relacionarme con Dios. ¿Para qué? Para entrar en los propósitos de Dios, no para que Él entre en mis propósitos. Porque la mayoría de nuestras oraciones, Señor, mira lo que yo tengo. Señor, por favor, guía mi vida o guíame en esto que voy a hacer. Señor, mire, esto es lo que yo voy a hacer. No, Señor, yo quiero que lo que está en tu mente pase a mi mente. Lo que esté en tu corazón pase a mi corazón. ¿A Dios le cuesta trabajo hacer eso? No, esa es su voluntad. Porque Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Notamos que la ausencia de petición allí. Aunque pedimos y Él nos da. Pero el propósito de orar no es para que usted venga y se le solucionen las cosas. No, es para que los propósitos de Dios estén en usted y viva una vida agradable delante de Él. Y poder tener esa esperanza en su palabra. Cuando usted es perezoso para leer y además también es perezoso para memorizar la escritura, ¿puede echar mano de la palabra en tiempo de angustia? No, se desespera y lo único que sale de su boca es maldición y amargura. Esa raíz de amargura que va creciendo, que habla por allá Hebreos. Esa raíz de amargura que usted la va alimentando con su mal genio, con su mal carácter, con su falta de conocimiento. Y el momento en que le tocan un punto vital, estalla. Es lo que hay en su corazón. Ay, pero es que me sacó la... No, no fue que lo sacó, es que ese es usted. Ese es su naturaleza, ese es usted. Porque siempre tendemos a disculparnos, porque Él tuvo la culpa, porque Él me provocó. ¿Dónde está el temple? ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está ese fruto del Espíritu Santo de Dios que debe morar en usted como hijo de Dios? Y no es que usted cargue un predicador todo el tiempo para decir, no, pero como aquí ¿quién me enseña? No, la responsabilidad delante de Dios es que usted debe presentarse delante de Dios aprobado como obrero. 2 Timoteo 2:15. Aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No que usa bien sus palabras, porque nosotros somos muy hábiles para excusarnos y para sacar miles de justificaciones sin ningún sentido, sino usando bien esta palabra de verdad. Y para eso hay que pagar un precio. Esta mañana Felipe citó en la oración Josué 1:7, donde Dios le está diciendo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Él está diciendo, sé valiente, no, sé muy valiente. ¿Para qué? Para que enfrente a sus enemigos, porque él lideró guerras también. Pero no fue para eso que le dijo que fuera muy valiente. Eso. Para cuidar de hacer, ¿qué? Conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Y para eso se requiere esfuerzo y valor. Darle valor a estas cosas, entender el valor que tiene nuestro trabajo en el Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, iglesia. El tiempo que usted invierte separando para humillarse bajo la poderosa mano de Dios y separando para leer la Escritura, para escudriñar la Escritura, no es en vano. Ese es un trabajo suyo y mío.
Y ese trabajo no es en vano. Esfuérzate y sé muy valiente. No es de perezoso, no es de cómodo. El sermón, no como bueno. Pero iba subiendo un poquito la hoja al predicador. Pero sí, algo le entendí. El propósito es que nosotros nos analicemos a nosotros mismos y miremos, como le dice el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, le dice, a ver si es que realmente están en la fe. Si es que están en la fe. O es que están simplemente llenando un lugar en la congregación. Ese es un autoanálisis que debemos hacernos continuamente. Y más nosotros mismos que nos conocemos mucho mejor. Ayer en la reunión que teníamos de los predicadores acá, hablábamos acerca de eso. Es que nosotros somos muy limitados porque simplemente vemos es lo que está aquí al frente de nuestros ojos. Y hoy domingo vemos a todos santicos. Santos con sueños, santos despiertos, santos atentos, pero todos son santos. Versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Mire esa total confianza del salmista en su Dios. ¿Él podía ver a Dios? No. Pero él recuerda a Moisés, que dice la Escritura que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo nosotros hoy en día podemos ver al invisible? La manera más sencilla. Sí, pero el que no la tiene, claro, a través de las cosas hechas. Dice Romanos, estamos estudiando Romanos, ¿recuerda? En nosotros. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles a través de la creación, de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa de decir que Dios no existe. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso son inexcusables. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles a través de esto, lo que vemos, la creación. Todo esto. Porque ¿de dónde salió esto? De la creación que Dios hizo. El hombre que ha hecho transformar las cosas, pero todo lo hizo Dios. Y hay una seguridad en el salmista que es la que nosotros debemos aprender, una confianza total, porque él está reafirmando que toda su salvación, gloria y fuerza provienen de él. Toda esa paz que él tenía aún huyendo de su hijo y esa confianza de que Dios no lo iba a dejar resbalar ya, ni siquiera un poco, venía de esa seguridad y confianza que tenía en Dios. Toda esa fuerza, esa seguridad, esa confianza provienen de Dios. Porque su seguridad es que Él era su refugio. Y entonces nosotros debemos confiar en ¿quién? En Él. Solo en Él. Y si confío en Él, creo en Él, pero además le creo a Él. Y una de las formas de demostrar que sí le creo es cuando me aprendo sus estatutos, porque entonces quiero orar. Quiero agradarle aún en la oración. Acompáñame al Salmo 119. Salmo 119, y no me pierdan el Salmo 132. Salmo 119, y vamos a mirar un texto, no el mismo que yo siempre repito. Salmo 119, en la última parte del Salmo 119. Y van a leer el versículo 171. El que lo tenga se pone de pie, lo lee fuerte. Léalo, Doña María.
Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Mire lo interesante. La oración y la fe son inseparables. Señor, de mí va a fluir la oración, de mí va a fluir la alabanza cuando haya un buen tesoro en mi corazón, cuando haya aprendido tus estatutos, cuando mi corazón rebose palabra buena. ¿Se acuerdan un salmo que el rey David decía, rebosa mi corazón palabra buena? Por eso él podía autopredicarse, porque su corazón rebosaba de palabra buena. El impío no puede estar seguro de su salvación, porque no tiene conocimiento de Dios. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Mire, es una esperanza que no avergüenza. Porque hay una seguridad de que esa esperanza no va a decaer. Entonces no voy a fallar. Es como decía el apóstol, que yo no me avergüenzo del Evangelio, aunque tenía motivos de hacerlo, porque había sido vituperado, blasfemado, azotado, ridiculizado, encarcelado, y aún así decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque esas cosas que me han pasado son pasajeras, porque es que ese Evangelio va por encima de todo. El poder del Evangelio va por encima de las aflicciones, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Él tenía sus ojos puestos era en la eternidad, no en las aflicciones que vivía acá. Porque él vivió una vida como este tiempo que está viviendo el rey David, siendo perseguido, azotado, injuriado, y aún así decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque entendía que era el poder de Dios para su salvación. Por eso esa esperanza, sabemos que Dios es nuestra única esperanza, y esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza no avergüenza. El apóstol Pablo dice, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Esa esperanza no avergüenza. El apóstol Pablo tenía muy claro todo esto. Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? En el creer. Porque esa esperanza depende de ese creer que yo tengo en Él. Porque aún esa esperanza me alimenta mi creer en Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Por eso es una esperanza que no avergüenza, porque esa esperanza no está en mí porque nació allí, sino porque el mismo Espíritu Santo de Dios la puso allí. Él mismo la puso allí y Él mismo me la fortalece cuando abre mi mente, mi corazón, para que esa palabra que yo leo, esa palabra que yo repaso, se vaya escribiendo en la tabla de mi corazón, con una letra imborrable. De ahí nadie me la puede robar. Yo puedo salir aquí a la calle con mi Biblia, bueno, esta nadie me la va a robar porque ya la vergüenza, la Biblia, toda desbaratada. Pero usted sale con su Biblia nueva y alguno se la puede robar. Y si no hay nada aquí, usted tiene que comprar otra.
Pero lo que usted guardó en su corazón, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, lo podrá separar de usted. Porque no lo podrán separar del amor de Dios, que es esto. No lo pueden hacer. Porque es el lugar que Dios ordenó en nosotros, es el cofre que Dios ordenó en nosotros para que guardemos su palabra. Y así evidenciemos que realmente lo amamos. Por eso esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza es en su palabra. Y esa esperanza que es en su palabra, que no me avergüenza, esa esperanza es en la resurrección y la vida eterna, que todos nosotros esperamos algún día. Por eso dice el versículo 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Y ahí hay una pausa. Mire, iglesia, ahí hay una invitación a la congregación, a toda la congregación, porque está diciendo esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos. Y muy probablemente se está dirigiendo a todas las tribus del pueblo de Israel. Hay una invitación a la congregación, porque se hace el llamado a todos los pueblos a confiar en Dios en todo momento, a recurrir a Él en todo momento. Se nos está animando a derramar nuestro corazón delante de Él, reconociendo que Él es nuestro único refugio seguro, que Él es nuestra única esperanza segura, que Él es todo suficiente y que dependemos de Él. Separados de Dios, nada podemos hacer. Eso no lo sabemos de memoria, pero parece que no lo pusiéramos en práctica. Esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos. Todos esos pueblos que Dios hizo renacer para una esperanza viva, para una esperanza nueva. Es de lo que habla por allá el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:3, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Y es una esperanza viva porque sabemos que realmente Cristo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo dice por allá en Corintios 15:19 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y que si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Pero continúa diciendo, pero como Cristo resucitó, entonces es primicia de todos los que durmieron. Y esa es la esperanza viva. Por eso hay una esperanza. Por eso invita el salmista a todos los pueblos, a toda la congregación de Israel, a toda la iglesia, a que derramen su corazón delante de Él en oración. Esa expresión derramar mi corazón es cuando yo me postro delante de Él y me presento a Él como el más
inútil de los siervos, diciendo, Señor, yo no puedo hacer nada, Señor, por mí mismo. Vuélvete a nosotros, oh Dios, y nos volveremos a ti. Si Él no se vuelve a nosotros, nosotros no podemos volvernos a Él, porque necesitamos de Él. Necesitamos de esa fuerza que Él pone en nosotros. Para no perder esa conexión con Dios. Ese hilo que nos une a Dios y es ese vínculo de oración que tenemos nosotros para relacionarnos con Dios y entrar en esos propósitos de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, él le habla de esa esperanza que tenemos nosotros, su pueblo, esa esperanza de esa vida eterna. Tito capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice, mire, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, mire la introducción tan bonita, porque no es solamente porque sí, sino que hay una fe y un conocimiento de esa verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Mira lo interesante. Una esperanza firme, una esperanza en su palabra, una esperanza que no avergüenza y una esperanza que me lleva a esperar fielmente esa resurrección en el día final. Mira, iglesia, esta porción del Salmo lo que está haciendo es destacando esa confianza y esa esperanza, esa seguridad que encontramos solamente en Dios y en su palabra. Solamente en Él y en su palabra, cuando venimos a Él y aceptamos esa invitación de descansar plenamente en su cuidado. Es de la única forma que podemos tener esa seguridad en el amor inmutable de Dios. Cuando hay fe y hay conocimiento y hay esa comunión con Dios. Entendemos que si nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios, es por sus misericordias, porque sus misericordias nunca decayeron. Termino con este texto, Lamentaciones 3, 21 y 24. Dice el profeta, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Miren lo interesante. Esa seguridad también que tenía el profeta. Y dice, oiga, voy a recapacitar. Y él se estaba autopredicando también. Voy a recapacitar, miren. Es que esas misericordias de Dios son tan grandes, son tan buenas,
que eso es lo que nos mantiene todavía vivos. Porque en su tiempo todos estaban apostatando de la fe. Hasta el punto de que Dios le dijo al profeta: hermano, ya no me ore más por ese pueblo. Ya no se desgaste conmigo, no ore más por ese pueblo. Pero él continuaba orando. Mira, iglesia, esta palabra, que es el único medio que tenemos para conocer a Dios, esta palabra nos enseña que Dios es nuestra única y verdadera esperanza. Y es en Él donde encontramos fortaleza. Es en Él donde encontramos consuelo. Y una esperanza viva que no se desvanece. Muchas esperanzas a nosotros se nos desvanecen, pero esa esperanza no se nos desvanece. Porque es fiel, porque fiel es el que prometió. Por eso, toda nuestra confianza debe estar en su carácter inmutable. Y para eso tenemos que conocer a ese Dios, esas perfecciones de Dios. Nuestra confianza debe estar en esas perfecciones de Dios, en ese carácter inmutable y en sus promesas eternas que no cambian, aunque el hombre las quiera cambiar.